El rey de Inglaterra, Enrique VIII, que nació en 1491, aunque fue el segundo hijo del rey Enrique VII, a la muerte de Arthur, su hermano mayor, se convirtió en el heredero de la corona y tras la muerte de su padre en 1509 lo sucedió en el trono a la edad de 17 años. Por razones políticas y económicas, Enrique VIII se casó con la viuda de su hermano, Catalina de Aragón, con quien intentó procrear un hijo varón sin que pudiera lograrse. En el año de 1522 se sumó a la corte de la reina Catalina una mujer de la nobleza inglesa educada en Francia de nombre Anne Boleyn. El rey se enamoró de ella y solicitó al Papa Clemente VII la declaratoria de nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón bajo el argumento del parentesco previo que hubo entre el rey y la esposa de su hermano, a lo que el Papa se negó por no haber elementos disolutorios del sacramento. En consecuencia, Enrique VIII deshizo las relaciones con la Santa Sede, rompió la comunión con el obispo de Roma y nombró un nuevo arzobispo de Canterbury para que declarara nulo su matrimonio a fin de poder coronar como nueva reina a Anne Boleyn. Con esto, el rey incurrió en apostasía y en cisma, por lo que el Papa le expidió una bula de excomunión. Por su parte, el rey formalizó el rompimiento con la Iglesia Católica de Roma mediante el Acta de Supremacía de 1534, con la que se declaraba la independencia de la Iglesia anglicana y se erigía al rey de Inglaterra como su única cabeza. Concretado el cisma, Enrique VIII disolvió las órdenes religiosas e incautó sus bienes. Los católicos ingleses que permanecieron fieles a la sede apostólica de Roma fueron perseguidos como traidores a la corona inglesa, torturados y ejecutados en las plazas públicas de Londres. Entre todas estas víctimas del protestantismo inglés, murió St. Thomas More, ejecutado por órdenes del rey en 1535. El santo patrono de políticos y gobernantes, St. Thomas More, nació en Londres en 1478. Estudió leyes, literatura clásica y teología en Oxford y en Londres. En 1505 se casó con Jane Colt, con quien tuvo 4 hijos. Ella murió 6 años después, en 1511, y él estableció un segundo matrimonio con Alice Middleton, una viuda madre de una hija. Thomas siempre fue un esposo fiel y un padre cariñoso comprometido en la educación académica, intelectual, moral y espiritual de sus hijos. En 1504, bajo el reinado de Enrique VII, fue elegido por primera vez como miembro del Parlamento inglés. Años después, el rey Enrique VIII lo confirmó en el cargo y además lo nombró representante de la corona en Londres, con lo que inició una brillante carrera en la administración pública. Como hombre de la confianza del rey, sirvió en diversas misiones diplomáticas y comerciales en Flandes y en el territorio de Francia. Por sus méritos fue nombrado miembro del Consejo de la Corona, juez presidente de un tribunal, vicetesorero y caballero. En 1516 escribió su afamado libro Utopía. En 1523 llegó a ser portavoz de la Cámara de los Comunes. En 1529, en un momento de crisis política y económica del país, el rey lo nombró canciller del reino, convirtiéndose así en el primer laico en ocupar el cargo, al que en 1532 se vio obligado a renunciar debido a las pretensiones del rey de asumir el control de la Iglesia en Inglaterra. En consecuencia, Enrique VIII ordenó encarcelarlo en la Torre de Londres, donde fue sometido a presiones psicológicas para que prestara juramento de fidelidad al rey, pero él venció toda forma de presión, fiel a sus principios, creencias y valores. Durante el proceso jurídico en su contra, él pronunció una apasionada apología de las propias convicciones sobre la indisolubilidad del matrimonio, el respeto del patrimonio jurídico inspirado en los valores cristianos y la libertad de la Iglesia ante el Estado. Condenado por un tribunal, murió decapitado el 6 de julio de 1535, a pesar de la alta estima en que siempre lo tuvieron tanto la corona como el pueblo de Inglaterra. Fue beatificado en 1886, canonizado como mártir en 1935 y declarado patrono de políticos y gobernantes por Juan Pablo II el 31 de octubre del año 2000.
En su carta apostólica en forma de motu proprio para la proclamación de Santo Tomás Moro como patrono de los gobernantes y de los políticos del 31 de octubre del año 2000, de nombre Para Perpetua Memoria, el Papa Juan Pablo II expresa que son muchas las razones a favor de la proclamación de Santo Tomás Moro como patrono de los gobernantes y de los políticos. Entre estas, la necesidad que siente el mundo político y administrativo de modelos creíbles que muestren el camino de la verdad en un momento histórico en el que se multiplican arduos desafíos y graves responsabilidades. En efecto, fenómenos económicos muy innovadores están hoy modificando las estructuras sociales. Por otra parte, las conquistas científicas en el sector de las biotecnologías agudizan la exigencia de defender la vida humana en todas sus expresiones, mientras las promesas de una nueva sociedad, propuestas con buenos resultados a una opinión pública desorientada, exigen con urgencia opciones políticas claras en favor de la familia, de los jóvenes, de los ancianos y de los marginados. En este contexto es útil volver al ejemplo de Santo Tomás Moro, que se distinguió por la constante fidelidad a las autoridades y a las instituciones legítimas, precisamente porque en las mismas quería servir no al poder, sino al supremo ideal de la justicia. Su vida nos enseña que el gobierno es antes que nada ejercicio de virtudes. Convencido de este riguroso imperativo moral, el estadista inglés puso su actividad pública al servicio de la persona, especialmente si era débil o pobre. Gestionó las controversias sociales con exquisito sentido de equidad. Tuteló la familia y la defendió con gran empeño. Promovió la educación integral de la juventud. El profundo desprendimiento de honores y riquezas, la humildad serena y jovial, el equilibrado conocimiento de la naturaleza humana y de la vanidad del éxito, así como la seguridad de juicio basada en la fe, le dieron aquella confiada fortaleza interior que lo sostuvo en las adversidades y frente a la muerte. Su santidad, que brilló en el martirio, se forjó a través de toda una vida entera de trabajo y de entrega a Dios y al prójimo. Esta armonía entre lo natural y lo sobrenatural es tal vez el elemento que mejor define la personalidad del gran estadista inglés. Él vivió su intensa vida pública con sencilla humildad, caracterizada por el célebre buen humor incluso ante la muerte. La historia de Santo Tomás Moro ilustra con claridad una verdad fundamental de la ética política. En efecto, la defensa de la libertad de la Iglesia frente a indebidas injerencias del Estado es, al mismo tiempo, defensa, en nombre de la primacía de la conciencia, de la libertad de la persona frente al poder político. En esto reside el principio fundamental de todo orden civil, de acuerdo con la naturaleza del hombre.